Yo no recuerdo cómo lo conocí, pero recuerdo muchas cosas del momento que lo conocí, ¿no? Alberto debe haber llegado a Chile a hacer clases de Historia del Arte el año 62. Él venía de Inglaterra, ¿no? Era un gentleman, ¿no? Impermeable blanco, guantes de carpincho, ¿no? Chaqueta de tweed, era un caballero, ¿no? Absoluto, ¿no? Y hablando un inglés muy golpeado, o sea, muy Cambridge o no sé, no podría tener tanta expertise, ¿no? ¿Ah? Bueno, y asumiendo una clase de Historia del Arte de una manera realmente espectacular, ¿no? Indudablemente yo encontré que ahí había un campo, digamos, del que uno tenía que estar muy próximo, un campo de lectura, un campo de análisis y un campo de erudición, ¿no? Alberto era un erudito, ¿no? La primera clase teníamos era la sala de Historia del Arte, era la sala del centro, el segundo piso, en contacto más cerca del Bellas Artes, o sea, al frente donde está nuestra sala de conferencias, ¿no? Y en uno de los lados tenía una gran pizarra, ¿no? De doble faz, o sea, que se subía y se bajaba, ¿no? Esa pizarra, la primera clase se llenaba de bibliografía, ¿no? Era de bibliografía para el año, no de toda la prolongación de los 6 años que estudiábamos en esa época, ¿no? Bueno, ya yo creo que muy poca gente anotó más allá del tercer título, ¿no? Porque era abrumadora, ¿no? Pero había obras como Broderick, qué sé yo, que eran fundamentales, en fin, etcétera, ¿no? Y desde luego que el texto madre con que se trabajaba en la época era Pilloan, pero intervenido, digamos, la Suma Arte y Pilloan, pero intervenido por Alberto constantemente con otras informaciones. Alberto venía del Warburg, venía de un gran centro de estudio, o sea, era... bueno, yo creo que en resumen, lo puedo decir inmediatamente, creo que Alberto ha sido el más importante profesor de Historia del Arte que tuvo la facultad. ¿Sabe qué es lo que me cuesta más en un momento que parezca ahora off? Play. O sea, apretas no el botón rojo. No sé, es una cosa así pedestante, igual que mi abuelo, de Ferrari. Una cosa así, y te va a pasar el sábado. Una serpiente. Tú sabes que una cosa que viene de espérita porque mi tía Quina hacía lo mismo. Yo miraba así, los cabros chicos y temblaban todos. Pese a que tenía 13 años mayor que yo, era el mayor de los nietos, entonces como que vivíamos en la misma casa con mi abuelo. Entonces esa fue el periodo, digamos, en que para mí era como una especie de ídolo, así, ¿no? Porque era mucho mayor y el mundo de él era un mundo medio mágico, así. Tenía, no sé, unas colecciones de juguetes, cosas que a los niños siempre como que les sorprende, ¿no? Claro. Esa parte era como importante. Después, en los veranos nos veíamos en la chacra y lo mismo, siempre había un contacto, pero claro, era mucho mayor, entonces él me veía como un niñito, entonces no había como una relación de mayor intercambio. Después nos fuimos a vivir a Estados Unidos, pasamos mucho tiempo. Después de un periodo en lapso breve tuve internado en el Grange, igual que él, que era exalumno del Grange. ¿También estudiaste en el Grange? Un año estuve interno, durante un periodo en que mis padres tuvieron una misión en la India.
Y entonces ahí me tocó los fines de semana y todo eso, estar en la casa de mi abuelo nuevamente, y ahí volvimos como a establecer un contacto cuando ya tenía 10 años yo, más o menos. Y en eso fue importante porque me despertó algún tipo de pregunta que uno tiene a esa edad, y él como que de alguna manera respondía. Para mí, en el fondo, lo más importante, de lo que más recuerdo, es la unión con la naturaleza. Es todo lo que hacíamos en el cerro, en la casa, el amor por los animales también, bueno, el sentido de humor que tenía con todas las cosas. Sí, básicamente el mejor recuerdo que tengo de mi papá son los viajes que hacíamos de vacaciones. Al norte, al sur, a la cordillera, lagos. Conocimos todo Chile desde Arica hasta Coyhaique. Nos faltó solamente pasar a Tierra del Fuego, digamos a Patagonia. Y básicamente eso es lo que más me marcó, porque bueno, me enseñó a relacionarme con la naturaleza, me enseñó a hacer una fogata, me enseñó a digamos, cosas básicas que del contacto con la tierra en realidad. A conocer algunas plantas, árboles, pájaros. Eso se me olvidó decir a mí, justamente, que ahí no eran los árboles, era el fresno, el olmo, claro. Entonces siempre supimos nosotros los nombres de cada uno, claro, de los animales, pájaros, claro, y plantas. Claro, nosotros no decíamos árbol, decíamos pinus pinea. Decían claro. Pino, claro, decían cedro de los alares, claro, exacto, cedro de Tampay, claro, Coyhuay, sí. Sí, básicamente esos son los recuerdos que tengo más presentes, digamos. Porque son los momentos más mejores que yo conviví, claro, que en mi convivencia con mi papá. Porque Más me acuerdo de cuando él trabajaba muchas veces con gente en la casa, con sus alumnos, y de un ambiente rico, de un ambiente lleno, en el que uno no participaba activamente, pero en cierta forma sí participaba. De lo que me acuerdo de Alberto Pérez es siendo yo alumno de Bellas Artes el año 65, entré yo a la Escuela del Parque. Él era mi profesor de Historia del Arte, supongo que se llamaba así, sencillamente Historia del Arte. Y hacía una clase muy energética, entusiasta, con mucha gestualidad corporal. Era un tipo muy vital, muy simpático además, y que aparecía como un tipo muy erudito y que conocía muchas cosas. Eso era la impresión para un niño totalmente desinformado, desconectado del planeta, de 16 años, de 17 años. Yo fui alumna de Alberto desde el año 61 en Bellas Artes de la Chile, y fui a todos sus niveles de Historia del Arte. El único que nos hizo distinto fue un seminario de Rómulo Trevi sobre el barroco. Alberto era una persona apasionada de su quehacer, entusiasta, o sea, súper provocador, ¿te fijas? O sea, yo el recuerdo que tengo es que salía de clase con las camisas que le chorreaban. Ese es mi recuerdo de imagen de Alberto.
Entonces era una persona muy provocadora de interior de clase, muy motivadora. Como te dije antes, nuestros encuentros fueron de alumno a profesor, de profesor a alumno, mejor dicho, y ahí el conocimiento y nos empezamos a ser amigos y nuestra preocupación de lo que realmente estaba surgiendo en ese momento en el país. Las distintas situaciones y cómo poder enfrentarlas y poder participar en ese entonces. Era nuestro mayor anhelo, participar nosotros como elemento total de la sociedad que se veía que venía la evolución. Te estoy hablando bastante antes de Salvador Allende, o sea, antes de las elecciones de aquel entonces, bastante antes. Entre leer, me acuerdo que nos juntábamos mucho en el casino de la escuela. Y ahí teníamos unas mesas de discusiones, de planteamiento hacia el futuro, hacia el pasado. Ahí volamos nuestras inquietudes y ahí se empezaron a producir pequeñas tareas, pequeños compromisos, que eso fue aumentando por sí solo. Yo creo que hay que hacer una distinción, y Alberto es una persona que salta hacia adelante siempre, entre los intelectuales vacíos. Estamos llenos de intelectuales vacíos, de gente, tenores huecos, como dice, de gente que canta muy bonito pero no dice nada, y la gente que se compromete. Alberto fue un hombre, además, claro, una de las entradas de Alberto es el más culto de los agitadores poblacionales, pues bueno, trabajó en la Cora, trabajó en Isira, claro, trabajó con campesinos, pero a la vez de eso, de un refinamiento comprometido, no estamos hablando de refinamiento poético. Alberto en su bibliografía incluyó algo que fue sorprendentemente actual a la época, ¿no? Que era la historia social del arte y literatura de Hauser. Hay que acordarse que el año 82, Frank Castell, ¿no? publica su sociología del arte, o el año 80, creo que no sé si 80, al comienzo de los 80, digamos, ¿no? Y en el prólogo dice, ¿no? que la sociología del arte de Hauser recién se ha publicado, se ha traducido al francés en ese año, ¿no? Y nosotros en los años 60 estábamos manejando la historia social del arte, ¿no? y la literatura, ¿no? Un libro realmente espectacular que te cambiaba el enfoque completo, ¿no? Cambiaba el enfoque completo del sentido de análisis de la historia del arte y pasaba de ser, digamos, un análisis que yo podría llamar casi fetichista del objeto para situarlo en un contexto cultural amplio y complejo, ¿no? Ahora, seguí todos los cursos de Alberto, ¿no? Eran 6 años de estudio, ¿no? Y lo más avanzado que llegaba al programa en esa época era el impresionismo, desgraciadamente, y nosotros nos quedamos con gusto a poco, ¿no? Pero Alberto tuvo la inteligencia de percibir esto, porque siempre estuvo al lado de los que reclamábamos como estudiantes, ¿no? Toda la vida, ¿no? De percibir esto, digamos, y hacía unos seminarios de pronto, ¿no? Y así, por ejemplo, aprovechando la Avenida Chile de Moreno Galván, ¿no? Se hicieron un seminario sobre el informalismo que fue sumamente interesante, ¿no? Entonces, yo diría que ya el año 64-65, ya señalé, ¿no? Alberto se va directamente a la problemática política. Y conjuntamente con eso viene la larga serie, bueno, Alberto Pérez no fue un productor de arte tan gigantesco, ni mucho menos, ¿cierto? Su obra es muy acotada, pero ahí hay una propuesta, ¿no? Pictórica, si pudiésemos decir, son cuadros desintegrados por completo, donde están todos realizados a tablas, ¿no es cierto?, clavadas sobre soporte duro, con fotos, etcétera, que se llama, comillas, Serie Las Barricadas. Yo diría que en la serie Las Barricadas, ¿no?, que es, yo diría, para mí la mejor serie, no sobre todo por las temáticas que trabaja en esa serie, sino que también por
esta suerte de rehacer todo el sistema constructivo del cuadro, deshacer definitivamente la estética del cuadro, para presentar una obra entre objetual, semi-instalación. Bueno, en todo caso, todos preguntan, ¿y esto es un cuadro? Ya no era un cuadro, ¿no? Y era una realidad, ¿no es cierto?, que se expresaba directamente con los objetos, ¿no?, de cajas de fruta no desarmadas, clavadas, como digo, en el soporte duro. Detrás estaban las fotos de la Segunda Guerra. Hay un cuadro muy importante en las barricadas, que es la famosa foto del niño con las manos arriba, un niñito de 5 o 6 años, ¿no?, en Polonia. Y que va, obviamente, fue muerto, ¿no es cierto?, según Alberto, en un momento después, ¿no? Y todo lo que son los campos de concentración. Yo diría que Alberto en el año ya 1965-66 está muy preocupado, ¿no?, de una especie como entre la realidad nacional latinoamericana y sobre todo Vietnam. Vamos sumando problemas, ¿no? Vietnam suma ahora ese estudio riguroso que hace sobre del desastre, ¿no?, del ser humano, ¿no?, en la Segunda Guerra. Y lo que de alguna manera ya conversábamos también de manera bastante terrible por parte de Alberto, y yo corroboraba lo que decía Alberto y quedé con esa marca indeleble en mi alma, en mi espíritu y en mi recuerdo, ¿no?, cuando Alberto, estamos hablando del año 74, 75, ¿no?, con el Opala que estaba abajo vigilándolo, ¿no es cierto?, no se olviden de eso, que es otro capítulo bastante siniestro. La duda sobre la creación del ser humano, la duda sobre la aparición del ser humano en el universo. ¿Qué importancia tiene el ser humano en el universo? El ser humano, si desapareciera en este momento, no pasaría absolutamente nada en el universo. Nada. No pasaría absolutamente nada. A pesar de que él me dijo a una oportunidad, lo único que yo no quiero es nada que ver con el ocultismo. Y en eso yo estoy de acuerdo. Yo tampoco creo en el ocultismo. Creo que el ocultismo es una manifestación del mundo invisible que se manifiesta a través de 1000 maneras, ¿no? Claro. Las microondas, todo eso es el mundo invisible. Pero que sí tiene que ver con la formación del campo energético, ¿no? Claro. Y eso no tengo ninguna duda que algo sobrevive. Habría que ver qué, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Sí, nos alejamos de Alberto, ¿no?, en ese sentido. Pero con él, como te digo, no te puedo dar una respuesta muy clara respecto a tu pregunta concisa, vale decir, sobre cómo vino ese quiebre de una cosa hacia la otra, ¿no? Pero yo creo que es la misma vida que le mostró que tal vez habían otras vías también. Ahora, con respecto a tal vez el medio mismo te genera una respuesta. Y todo el periodo de la dictadura, yo creo que sin duda para él fue un pretexto de lucha constante, ¿no? Bueno, Alberto, como director del museo, cuando lo nombran director del museo, coincide con un viaje que le había hecho el primer viaje que hizo a Cuba. Entonces él venía con todos los deseos, todo el ánimo y todo el entusiasmo de ver un arte diferente, que no fuera financiado por las empresas. Entonces él provoca un cambio muy grande y también una crisis al mismo tiempo, porque había una serie de empresas como la CAP y otras empresas que estaban financiando los concursos y financiaban a los artistas. Y de repente se encuentra con que él, al ponerse en ese pie, ya no hay cómo financiar el arte. Y tampoco el Estado está financiando el arte. Entonces ahí se produce un problema. Por ejemplo, en ese momento se cuestiona todo. Es un momento de cuestionamiento, no solamente
del rol que juega el arte dentro del museo o fuera del museo, sino que se cuestiona la forma como se están dando los estudios en las escuelas de arte. Se está cuestionando la forma como la universidad está como encerrada en sí misma. Eso es uno de los grandes logros, yo creo, de la reforma, y la universidad sale hacia afuera a través de la extensión a las poblaciones, etc. Y bueno, y el gran rol que juega Alberto en ese momento es que hace este cuestionamiento y él piensa que debe ser de otra manera. Desgraciadamente no estábamos en Cuba, así que la cuestión ahí... Bueno, él después renuncia porque ve que hay un trabajo muy fuerte, hay mucha burocracia y que él está enredando su capacidad creativa y muchas otras cosas en las que podría estar involucrado, y renuncia y está 2 años nomás. Pero eso era lo que se planteaba en ese momento, que además no era una idea tan original de él, no por desmerecerlo a él, pero era una idea que se estaba planteando en todas las discusiones que se hicieron durante el periodo de la Reforma, y la Reforma fue algo muy fuerte. Los críticos de la Reforma decían, bueno, pero si en ese tiempo no se hacía clase, se llevaban en reuniones, pero era la única manera de, digamos, de ponerse de acuerdo y que los estudiantes, y no solo los estudiantes, también los funcionarios participaran. Ahí habían 3 estamentos y los 3 tenían derecho a voto. Y su obra era fuerte, violenta, y le disparaba a las telas, y hacía mierda a las telas. O sea, esa cosa así que tenía como tan de su visceral, la transmitía en todas sus cosas. Él fue un guerrillero frustrado. Sí. Además, en tiempo del Che Guevara, ¿quién no quería ser el Che Guevara? De nosotros todos queríamos hacer guerrilla, todos queríamos ser. Y además están estimulados por él, pues nos habríamos ido a la sierra, cualquier sierra, a la cordillera, cualquier cosa con tal de ser el Che Guevara. No sé qué piensan los jóvenes de él ahora. Para usted, Che Guevara es como un mito así, en ese momento estaba jugándose en entera. Y eso es lo que queríamos hacer nosotros también. También fueron maestros nuestros, los terremotos de Che Guevara, los terremotos Fideles, todo eso fueron nuestros maestros también. Y Alberto fue un orador furibundo del proceso de reforma, ¿no? Un orador realmente furibundo, ¿no? Y participado en ese momento, se inició su activa participación política también, ¿no? En ese momento ya desaparece el impermeable blanco, ¿no? Alberto empieza a transformarse, ¿no? A radicalizarse, ¿no? Toma el Museo de Arte Contemporáneo, es director del Museo de Arte Contemporáneo en un momento dado, ¿te fijas? Y finalmente, cuando sale Allende, deja la universidad Alberto, ¿no? Lo que es una pena, ¿no? Y se dedica, digamos, a colaborar con la reivindicación campesina, ¿no? Yo recuerdo, tengo una imagen nítida de Alberto llegando en un jeep todo embarrado a La Moneda, bajarse con botas de goma, con 4 campesinos con poncho, él también desde luego, ¿no? Y entrar por la puerta principal, todo embarrado, a hablar con Allende. No, ese era Alberto. Era tremendo, era un crítico, estoy hablando de un crítico de arte de verdad, como digo, un crítico de arte de poto mojado. O sea, él iba con su, se comprometía con su idea y bueno, en general no lo querían mucho, Alberto, mucha gente. Pero los que lo conocimos, y el grueso de sus alumnos, lo considera como el gran maestro. El gran maestro, yo estoy hablando de los años 60, 70, hasta el 73, que ahí se produjo la debacle de lo que muchos llaman la edad de oro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Cuando era ayudante el año 74 de Rebeca León, que a su vez había sido su ayudante, él estaba como terminando, como sabíamos todos que lo iban a echar, porque había sido un profesor bien comprometido con la reforma.
Y desgraciadamente en esos momentos estaban liquidando casi la planta académica del departamento de teoría. Eran, creo, más de 100 personas entre docentes y ayudantes, y quedaron poquísimos, se redujo como a 15, fue un corte de cabeza tremendo. Me acuerdo claramente que cuando se hizo para que la gente se egresara, se hizo así como unos cursos rápidos de marzo a mayo del año 74, de marzo a mayo del 74. Y ahí él está todavía de docente, y después ahí en esa fecha, cuando terminó en mayo, le dieron la exoneración. Yo pensaba que por ser una persona que tenía tanto talento y vinculaciones en el extranjero, él se iba a ir exiliado. Y para nuestro asombro, porque varias personas que lo seguimos en ese paso, dijo, no, yo me quedo porque este es mi país, porque quiero mi país, amo su paisaje y voy a dar la pelea aquí contra la dictadura. Esas fueron sus palabras. Todos nos quedamos bien asombrados de ver esa valentía, porque la mayoría de la gente estaba loca por irse, algunos tenían que irse obligadamente, otros los expulsaron, y fue muy doloroso para los que habíamos sido así de lejos sus estudiantes. Fue muy doloroso porque no los dejaban entrar a la escuela. A ese punto llegó la forma de castigarlos. No solamente los sacaron violentamente, sino que además no los dejaban entrar como si fueran delincuentes. Sí. Bueno, pero en general lo que es importante saber es que Alberto tenía, aparte de esta visión mesiánica, un poco política, ¿no?, una bondad natural muy alta. Entonces era capaz de sacrificar su tiempo, su esfuerzo, por ayudar a qué, a construir, bueno, no sé qué, lo que en ese momento estuviera necesitado de él, ¿no? Y eso por un lado. Pero el otro lado era un tipo muy de gusto de mujeres y no se hacía mucho rogar. O sea, yo creo que realmente lo pasaba fantástico de bien, ¿no? O sea, era una cosa normal. O sea, cada cual le tocaba un carácter distinto, pero él era así entretenido. Y bueno, nosotros teníamos esa cosa de haber estado conversando horas y horas de arte, horas y horas de cosas, y nunca logramos, fíjate, tener una conversación exclusivamente de pintura. Así, ¿no? Nunca. O sea, siempre terminábamos hablando de política, ¿entienden? Porque se empujaba la idea de que el arte debiera tener una significación política. Bueno, y sin embargo el grupo Signo estaba trabajando en la dirección hacia lo abstracto, hacia quitar la anécdota, quitar la representación y trabajar con otros elementos. Bueno, como te digo, el abrirte un mundo ya maravilloso, desde los primeros, digamos, ¿no es cierto? Desde la prehistoria, Egipto, porque sabía de todo. Porque de todo, pero lo bonito era como el arte iba cambiando a medida que iba cambiando, digamos, el mundo, ¿ya? O sea, habría nuevas posibilidades, ¿te fijas? Ya sea técnicas, y entonces se iba también abriendo el arte a esas nuevas técnicas, ¿ya? O materiales también, ¿te fijas? Porque el material es como muy importante en tu expresión, ¿ya? Yo nunca me he casado con un material, ¿ya? Siempre busco para lo que yo quiero crear qué material es más adecuado para poder hacerlo, ¿te fijas? Y es así como he hecho escultura en cerámica, en fierro, mucho en bronce, en fibra de vidrio con resina, ¿te fijas? En madera, y eso usando, qué sé yo, placas de aluminio con placas de madera, ¿te fijas? Entonces eso te da la posibilidad de nuevas formas de expresión, ¿ya? Y eso de alguna manera en historia del arte, digamos, como lo enseñaba Alberto, ¿te fijas?
también iba mostrando eso, ¿te fijas? Entonces era como, se te abren las posibilidades, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que tenía Alberto de maravilloso, que no solamente enseñaba para que tú aprendieras, digamos, historia del arte, sino que te transmitía este amor, ¿ya? Por la creación, ¿ya? Y por la búsqueda, ¿ya? De nuevas formas, de nuevos materiales, Sí, yo creo que eso es una de las cosas que un buen profesor hace, ¿ya? Y que te enseña a amar, ¿ya? Era el hecho de preguntarse, ¿ya? O sea, en las grandes, me acuerdo cuando subía a su casa y teníamos grandes conversaciones, ¿te fijas? Por un lado, el haber podido conversar de su obra misma poética, ¿ya? Y cómo él se preguntaba frente a la vida, ¿ya? O cómo quería vivir, ¿ya? Entonces va más allá de la cosa de educación propiamente tal, sino que era más bien un contacto humano, ¿no es cierto?, de amistad y de búsqueda de todos los intereses de cada uno, tanto de él como del mío, ¿ya? Y ese entusiasmo por la vida que él tenía, ¿no es cierto?, esa búsqueda de ir más allá de lo cotidiano, yo creo que eso de alguna manera me formó, ¿no? Me formó, sí. Alberto era un tsunami, era un terremoto, o sea, él era un terremoto, entonces nos enseñó y nos obligó a hacer terremotos a nosotros, entonces vamos a vivir hasta los 100 años trabajando nomás, porque esa es su manera de vivir y la nuestra igual. Pues. Ninguno es plácido y quieto, estamos todos picando tronco, picando piedra, terremoteando al mundo. Para donde podía, me entregaba la poesía de Albertín. Yo decía Albertino, de Alberto, porque fue una época en que había varios artistas que hacían poesía también. En la misma escuela, él tenía su grupo de personas, que eran poetas, Amigos, claro. Claro. Era amigo de Enrique Lin. ¿Ah? Era amigo de Enrique Lin, por ejemplo. Claro, y de qué más, si tenía tanto amigos, y es que era un gran profesor. Claro, lo quería mucho. Bueno, entre los escritores era muy, muy amigo del alma de José Donoso. Claro. Él le corregía los libros a José Donoso. Y le Fíjate. dedicó un libro que se llama Este Domingo. Yo por ahí lo tengo. Y no sé qué otros poetas, porque... Pero él, como persona, era muy, muy fantástica. Y fantástico como profesor personal, hacía unas clases espléndidas. Por Dios que lo sentí yo. Bueno, el asunto es que avanzaron los años y por ahí por el año 93 recién, bien avanzado, le dieron la jornada completa, lo cual significó que él pudiera descansar un poco más, renunciar, porque tenía horas en la Católica también. O sea, hacía en la Católica, la Central, clases particulares y la Chile, que le demandaba mucho esfuerzo. Así que se pudo dedicar más a la Universidad de Chile, gracias a que también en este caso los estudiantes fueron los que empujaron la necesidad de que él tuviera que no se fuera, porque él iba a renunciar porque ya no veía que ninguna de las peticiones que él hacía eran escuchadas. Y hay que decir en honor a la verdad que el profesor Pablo Yarzún fue uno de los que se jugó en ese momento como vicedecano para que él tuviera la jornada completa y le posibilitara la realidad de que él tenía que dedicarse a una sola cosa, porque además ya no era tan joven. Había tenido un infarto y no estaba muy bien de salud. Finalmente le dan la jornada completa
y el año 97 él se retira de la universidad, ahí jubila. El legado de mi padre no está solo en su obra artística. A pesar de que su obra artística está permeada por este concepto de lo natural, de la naturaleza, de lo telúrico, como él lo llamaría. Mucha de su poesía refleja este contacto. Recuerdo verlo leyendo Lautaro Guerrillero, por ejemplo, en los campamentos en Chiloé. Era típico, por ejemplo, verlo con un bloc de dibujo y sus lápices de colores registrando flores. Recogía flores o sencillamente se sentaba o se tendía al lado de una flor y empezaba a dibujarla. Y después de años de hacer esto mismo, su carpeta creció y tenía registros de innumerables flores silvestres de diferentes zonas. Algo que era muy típico verlo haciendo también era recogiendo piedras, porque normalmente parábamos o acampábamos cerca de un río o cerca de un lago para poder tener agua al alcance de la mano. Y era muy típico verlo recogiendo piedras. Las juntaba en bolsas, las catalogaba y cuando llegábamos de vuelta, las ponía en frascos de vidrio. Y tenía en la casa tenía 12, 13 frascos llenos de piedras. Y cada frasco contenía las piedras de un determinado lugar, del Río Blanco, piedras que recogió en el lago Chapo, en Puerto Montt, en el Río Frío, en la carretera austral, en el río Cisne, de todos los lugares de Chile en que habíamos visitado. Él recogía estas piedras, digamos, y después de años tenía esta colección de frascos en los cuales habían diferentes piedras de diferentes lugares de Chile y sus dibujos de flores. Siempre fue intenso. Estos recuerdos que vienen, que se me aglomeran en la memoria, intensos, muy intensos. Eso quizás es una de las características o uno de los rótulos que se podría poner a una lápida si es que la hubiera, digamos. Fue un hombre intenso. Y hoy en día descansa en la cuesta Queulat, en la carretera austral, en el sur de Chile. Expresamente solicitó que sus cenizas fueran esparcidas en esa cuesta. Y están en la cima de la cuesta, en el punto más alto, dominando el valle. Se quedó y pidió que lo dejáramos en uno de los lugares que más amó, que es el sur de Chile. Me voy a saltar porque ahí tengo, bueno, Adolfo Kuh, de quien yo era muy amigo de Alberto Pérez. También eso era un revés
porque no debiera haber sido muy amigo de Alberto Pérez. Porque Adolfo Cubo era muy momio, muy reaccionario, muy temeroso, y Alberto Pérez era todo lo contrario. Entonces cuadraba más con mi sensibilidad política que con la de Adolfo. Pero como Adolfo era muy amigo de él, años después, y no sé cómo, se produce, yo creo que efecto de esta amistad que pasaba por fuera de Balmes. Esto no era institucional, era una cuestión aparte. Yo creo que Balmes no sabía de esta juntura y de esta amistad, qué sé yo. Sí, armamos un grupete clandestino, totalmente fuera de toda norma, de todo lugar común político. Esa era como la cuestión que nos propusimos así teóricamente. Que este grupete, que era yo, Adolfo y Alberto Pérez, nadie más, yo, Adolfo y Alberto Pérez, no obedeciera a ningún programa y a ningún partido y a ninguna sensibilidad política, sino que fuera totalmente anárquico. En ese sentido, anárquico, que no reconociera autoridad superior ni nada. Y en ese contexto es que nos propusimos como acto, como un manifiesto casi, hacer una cuestión imposible de hacer. ¿Qué es lo que es imposible de hacer? Inventamos muchas cosas que yo no me acuerdo. Sacarle las cabezas a las estatuas del hall de la Escuela de Bellas Artes. Y nos propusimos, ya, hagámoslo. Era una cuestión imposible. Hagámoslo. Y empezamos a planear la cuestión y íbamos a la escuela en la mañana y veíamos las puertas, se puede entrar por acá, pero parece que por acá no. Y que el guardia que vivía ahí abajo, cachábamos que dormía una hora, que no pasaba nada, etc. Hicimos cálculos de ladrones. Y esto tiene que haber sido el año 70-71, porque estaba la Unidad Popular. El jefe de la escuela y de la facultad era Balmes, y el PC, no era Alberto Pérez. Bueno, nos propusimos hacer esa cuestión y establecimos con mucha rigurosidad que las condiciones de este robo tenían que ser absolutamente impecables. No podíamos dañar ninguna estatua, ni romperla, y en eso éramos muy, muy exageradamente cuidadosos. Entonces, craneamos que los volúmenes de las cabezas eran así, que eran 6, 12, 15 cabezas, que el volumen era tal, que necesitábamos un auto tal, que había que tener frazada, plástico con globito, no existía en esa época, por lo menos para nosotros, papel no sé qué, frazadas, para que las cabezas no se dañaran, etc. Bueno, inventamos un sistema, llegamos a las 3 de la mañana al parque, Alberto Pérez subió su jeep, al parque hoy día no se podría hacer esa cuestión, subió su jeep, mi papel era entrar por la puerta principal del museo, porque entre Alberto Pérez y Adolfo podían abrirla abajo, estaba la chapa aquí, pero habíamos visto que ese día, como yo era el más chico, me metía por ahí, tenía que bajar y abrir la puerta de abajo, que es la contraria a la que se abre hoy día, la no que da para el río, sino que la otra. Por ahí entramos, llevábamos una escalera de tijera por la altura. Cada estatua tiene 2 metros por lo menos y un plinto así, entonces había que llegar arriba, linterna. Todas estas son cosas extraordinarias para la época, no cualquiera tenía linterna. Ni pila, o sea, hay que comprar pilas, wow. Era como una cosa, era una producción, quiero decir. Ya hicimos la cosa. En plena noche, yo me acuerdo que había, puede ser que sea mentira esto, pero
tengo la imagen de luz de luna entrando por la cúpula del hall. Entonces teníamos una iluminación tenue adentro, no estaba oscuro completamente, se veían los fantasmas de la escultura, una cuestión un poquito acojonante. Ya, hicimos la cosa muy rápidamente, muy disciplinadamente, y bajábamos las cuestiones, yo estaba en el jeep esperando, las acomodaba con las frazadas, ese era mi papel, y estos tipos bajaban las cuestiones y fuimos a la casa de mis padres, que quedaba en la calle Guardia Vieja, donde hoy día está el Panorámico. Frente a esa casa estaba la casa de Nemesio Antúnez con el taller 99. A la cuadra siguiente estaba la casa del mismo Adolfo Kuh, y al frente de la casa de Adolfo Kuh, la casa de Salvador Allende, presidente de la República. Esa era la callecita. Ya, entramos, bajamos las cuestiones, 4 de la mañana, no sé qué, bajamos las cuestiones, las dejamos en un lugar, escondidas, y ya nos fuimos y quedamos al día siguiente de que cada uno llegaba por su cuenta, un poco tarde. Y efectivamente llegamos al día siguiente, estaba la escena, es lo que me acuerdo, y yo no sé si estoy inventando, yo creo que en parte estoy inventando y en parte no, pero estaba toda la escuela completa, con Balmes, todos los profesores, todos los estudiantes, así, en silencio, mirando el hall sin cabezas. Todas las estatuas sin cabeza. Era muy impresionante. La vista de eso era muy impresionante. Era realmente impresionante. Entonces nos mandamos una performance, una obra, sin quererlo, que era muy, muy impactante. Y que imantaba una cantidad de sentidos infinitos, porque estaban todos así con el signo de interrogación, los comunistas, los del MIR, los socialistas, ya más no habían 2 demócratas cristianos, no sé qué, en la escuela, en toda la facultad. Estaban todos cachudos, todos como mirándose, y nosotros haciendo los huevones. Nosotros éramos los menos sospechosos, éramos los más incapaces, los más nadie, sin ni una weá, sin ningún poder, ni una cuestión. O sea, éramos. Pero algo. Pedro Miras, ponte tú. Pedro Miras algo cachaba. Bueno, la escena esa era muy impactante. Balmes estaba furioso. Muy furioso. Furioso porque era el jefe y entonces era el responsable administrativo de la cuestión, y 2, porque no era él el que lo había hecho, y no era el Pacé el que lo había hecho, y era un acto muy radical y muy de otra sensibilidad. Entonces habían esas dos cuestiones. Era una cuestión incomprensible y irreductible para ellos. No era ilustrativo, no era, etcétera. Bueno, finalmente inventamos una cuestión de dejar las cabezas en una parroquia en la Plaza Ñuñoa, aquí. Hicimos mal porque no calculamos que al frente de la parroquia vivía Pedro Miras y que nos vio pasar en el jeep con las cabezas fondeadas, pero nos vio pasar como a las 3 de la tarde, y inmediatamente en la noticia se supo, aparecieron las cabezas en la casa parroquial del cura, que nosotros llamamos al cura porque lo conocía mi padre, etcétera, y nos dijo: déjenlas ahí, yo no sé nada de lo que me estás hablando, déjenlas en una parte, nos dio unas indicaciones y llamen a la policía. Cuestión que hicimos, dejamos las cabezas, llamamos a la policía, y Pedro Miras murió en la rueda porque siempre nos miraba así como no tenía pruebas, pero justo nos había visto a mí, Alberto Pérez y yo en el jeep, en un jeep dando vuelta por la plaza a las 3 de la tarde, y las cabezas aparecieron a las 3:30, ¿entendés? Entonces ya era, bueno, nunca dijo nada, y nunca tampoco yo no tuve la, qué estupidez, no tuve la certeza de, o sea, no se me ocurrió haberle preguntado a Pedro Miras, ahora, después, años después, no sé qué. Ese es el cuento con las cabezas de la... Entonces habría que buscar, porque salió en el diario, en la tercera salió
una foto no demasiado buena del hall, sin cabeza, y decía, el título era bueno, decía Descabezadas las bellas artes. Bueno, ¿en qué íbamos? Víctor Jara. 78, ponte tu época, sí, del Congreso de los Derechos Humanos. 77, 76. Ahí estoy fallando con la fecha, maestro. Lo tengo en el cartón del diapo. Digamos que 76, 77, ¿no? Me llama, tengo lista la obra. Subo y me encuentro con esta instalación 1:1, que conste, 1:1, la misma proporción, todo medido. Era la reproducción en obra de la tumba y del contexto de la tumba, o del contexto del lugar donde, a mano, con un carbón, decía Víctor Jara. Y abajo sí creo que 1973, pues, todo chiquitito. Y eso era sobre pizarreño. No había ni placa de mármol, nada. Entonces están las tumbas de todos los vecinos de Víctor Jara. Pero el tema, que lo conversé mucho con Alberto, era que Alberto dijo, no, esto tiene que ser el contexto tal cual, literal, donde está Víctor. Bueno, ¿qué hizo este hombre? La verdad, se robó los maceteros, las flores de plástico, las animitas, los monitos, todo lo que eran los vecinos. Porque los vecinos, no, o sea, tal cual el cementerio lo transfiere a su obra. Había abajo, ¿no es cierto?, recuerdo una tumba que estaba recién enterrado el cadáver y estaba todavía con los ladrillos fiscales a la vista. Ordenado el placa de mármol, no estaban los nombres, las fechas, otros nada, un florero, flores secas. Bueno, todo eso lo lleva a su trabajo. Se lo saca todo, lo lleva en una bolsa, ¿no?, al taller y lo instala entonces en su trabajo, que fue de largo trabajo, porque en realidad examinar esa instalación, ¿no?, sobre Víctor Jara, sobre la tumba de Víctor Jara, es realmente impresionante todo el trabajo que hay ahí, ¿no? Y todo, a ver, siempre nos referimos de cierta manera negativa, ¿no?, a la estética de la mímesis, pero aquí la estética de la mímesis, ¿no es cierto?, que como decía Juan Francisco González, es lo igualito a la realidad que le cargaba, obviamente, a Juan Francisco González. A él aquí funciona perfecto. O sea, esta obra sobre Víctor Jara es una pieza única en la obra de arte de Chile. Y hoy ese homenaje, ¿no es cierto?, de mediados de los años 70 de Alberto a Víctor Jara, no solamente el primer homenaje, ¿no es cierto?, que yo conozco, datado, ¿no? Antes que obviamente siguieran después cientos de artistas trabajando sobre Víctor Jara, pero este es el primero, y el primero entonces es recuperar, rehacer desde la estética de la mímesis el lugar de entierro, ¿no es cierto?, casi clandestino de Víctor Jara y su contexto y contorno tal cual era en ese momento. Bueno, después fue sacado de ahí y está en un lugar maravilloso, Víctor Jara hoy día, ¿no? Pero en ese momento, que era una tumba clandestina y fue descubierta, no me acuerdo el nombre de la persona, que le da el dato a Alberto, y Alberto obviamente se va al cementerio, ¿no?, y anota en un dibujo, por ahí están los dibujos, yo no sé si todavía los tendrán, y obviamente saca una foto, que esa foto tampoco sé dónde están, yo tengo la foto no tengo la foto yo del cementerio, eso no la saqué nunca, lamentablemente, hasta el día de hoy, ya que ustedes me lo recuerdan, me da una verdadera vergüenza, que debería haberlo hecho al tiro, pero bueno, tengo la foto del trabajo de Alberto. En esta no hablamos de recreación, sino que hablemos, ¿no es cierto?, de una mímesis radical de la tumba clandestina de Víctor Jara y su contexto transformado en obra. Eso.
que tienen alguna responsabilidad en nuestra vida republicana, palabras de crítica severa a la actividad universitaria. Se quejan de los gastos que hacemos en nuestras investigaciones y docencia. Consideran muy elevado el número de personas que ocupamos. Con frecuencia se nos aplican criterios económicos y administrativos apropiados para el buen funcionamiento de cualquier otra empresa pública o privada, porque se olvida lo que somos por esencia, una comunidad de trabajo colectivo extremadamente fluida y variada, cuya misión es poner la verdad, la belleza y la esperanza en la existencia de la nación. Como señala Enrique de Tilly en el desarrollo de la universidad, no reflejan el deseo de evitar el control de las actividades universitarias y sus gastos, sino más bien el reclamar que la valoración sea hecha por sus resultados académicos antes que por los económicos. Para nosotros, pedagogos, admiradores del literato, editores y escritores, de poetas fundadores, el estímulo de ver asociado nuestro trabajo a la creación estética como parte de un ideal mayor, fundado en la búsqueda de la razón y del papel del intelectual en el progreso social, nos da siempre la esperanza de cumplir con la meta de proyectos múltiples y variados en el marco de un camino hacia el humanismo, de la cultura del país. Así lo percibieron quienes ingresaron como alumnos o maestros al teatro experimental, al conservatorio, al ballet y a la Escuela de Bellas Artes. Si la vocación parece un tanto remota, no lo es la experiencia acumulada en tantos años, durante los cuales se fueron consolidando vocaciones y sumando esfuerzos por hacer arte. Así es como la obra de José Balmes ha llegado a ser conocida de todos. Su trayectoria es patrimonio nuestro, como lo es también de Europa. El trabajo ininterrumpido del pintor es señal de constancia y amor por el oficio. Seguimos desde hace más de 40 años, muy de cerca, el camino de una vocación. Pero es camino difícil el de un amor perseverante. Observé el desarrollo de su actividad no como analista o crítico, sino como compañero, con tantos otros que tuvimos esa oportunidad y con esta la de un estímulo rico y mantenido. La mirada de José Balmes como pintor me enseñó su capacidad incansable de observador del mundo, de los hechos del tiempo, de la transmutación poética de la historia, gozosa a veces, terrible en muchas oportunidades. Los hombres y los honores, los premios que ganan, aquellos que siguen al Creador en las exposiciones, selecciones y concursos, no lo dice todo. Mucho más nos dice su quehacer en el testimonio que nace del contacto fraternal con el hombre todo. El artista es hombre primero, afirma Albert Camus, atento a su tiempo y siempre solidario. Es en este punto donde la afirmación de Balmes, pintor, se hace inseparable de la vitalidad y acción del universitario. Arte y universidad se explican porque a veces, donde termina el discurso científico, se hace posible el lenguaje del poeta y ambos tocan al hombre en sus necesidades, en sus proyectos
intérprete que hizo suyos los altibajos, las convulsiones y desgarros de nuestro tiempo, con el maestro comprometido en la labor docente, la formación de las nuevas generaciones. De la corriente se unió no solo a los artistas visuales, sino a gente de teatro, a músicos, a todos quienes realizaban arte con el mundo extramuros, al cual la universidad quería comprometer en un quehacer nacional. La memoria hace más rica y más rico el presente y nos obliga al menos a la sinceridad. El profesor José Balmes hizo propio estos proyectos en un tiempo de cambio, en que muchos le acompañaron. Su obra de rector y su entrega a la educación de futuros artistas fueron una sola y coherente tarea. No solo como mero ejercicio de técnicas, sino como parte de un lenguaje que era una rica y legítima interpretación del mundo. Los que vivimos el exilio, fuera o dentro del país, en verdad nunca nos separamos. Por el contrario, la distancia nos dio la oportunidad de sentir el vacío de la ausencia y la irrenunciable voluntad de reunirnos un día. Más aún, algunos, como Balmes, arriesgaron todavía en dictadura desafiar una reestructuración o redestrucción de la universidad impuesta en la época del señor Federici. Balmes participó en debates, reuniones, clases, mesas redondas, en la que dimos en llamar universidad paralela o alternativa, en momentos en que las alternativas realmente eran casi una fantasía. En muchas ocasiones he dicho que Balmes es una especie de verdadero catalán. Él ha respondido que yo soy un andaluz. Ahora, en algún momento yo creo que el esfuerzo desplegado por Balmes, su tosudez, su voluntad inquebrantable y la capacidad de trabajo incesante justifican la calificación que yo le doy. Me reservo el derecho de callarme en relación con el hecho de que yo pueda hacer hablar. Aquellos que acogemos a Balmes hoy día como profesor emérito de la Universidad de Chile, nunca lo sentimos desvinculado de la universidad. Y por ello, más aún, algunos arriesgamos lo que arriesgamos para verla hoy día capaz de reunir a sus miembros todos. La vida de José Balmes, en muchos aspectos, no ha sido fácil. Todos conocemos la llegada a Chile de Winnipeg. Para muchos, este es un acontecimiento histórico. Para otros, fue el duro inicio de un destierro. Pero si este duro inicio tuvo algún efecto enriquecedor, fue el de darle otra carta de ciudadanía que lo convirtió a él, como a tantos otros españoles, en compatriota nuestro, que arrabó la lucha anterior. Hoy día la Universidad de Chile reconoce en el español chileno el aporte que estos dos horizontes hicieron posible. Recibimos al artista, al maestro que asumió responsabilidades de conducción en nuestra Escuela de Bellas Artes, haciendo suyos los problemas de tiempos difíciles para la universidad y para el país. Aprovecho esta oportunidad para saludar con todo mi cariño a Gracia Barros, su mujer, a Concepción Balmes, su hija, creadoras y universitarias, ambas, y con
compañeras de ruta